Hola, buen día chicos, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, Bien, de 10. Bueno, esperamos unos minutitos que ya se sumen los otros y ya largamos, ¿sí? Voy tirando un mensajito por el grupo para los que siguen durmiendo. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal esa semana? muy bien, muy buena semana. Todo tranquilo, por suerte. Sí, más o menos. ¿Y la semana de usted? Bien, por suerte, ya estoy terminando la mudanza. Va, terminando. Ya estoy en mi departamento, así que tengo que empezar la mudanza acá, pero bien, por suerte. Bien. Ya con mi lugarcito, así que yo estaba viviendo en lo de un amigo y, y nada, estaba buena la convivencia, pero, pero bueno, era su espacio, así que yo me sentía medio visitante. Así que ahora Ah, por, ya, por eso estaba hablando más calladito en las anteriores clases. es que la clase pasada justo se dio de que él estaba al lado mío durmiendo, entonces no lo quería despertar. Y ahora bueno, ya acá puedo hablar tranquilo, ya no tienen que subir el volumen a sus auriculares, Muy pero incómodo será eso. sí, 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 era incómodo, pero bueno, ahora ya estamos activando de nuevo, así que ya voy a poder Qué bueno. empezar a trabajar con la misma normalidad de siempre. Bueno, esperemos hasta las 9:06, 2 minutitos más, y ya si no se suma nadie más, ya largamos nosotros, y después que vean la grabación. Estaba muteado. Vamos largando nomás. Como primero, em, ¿cómo le fue con esta actividad de hacer el parser? ¿Pudieron? Recuerdan que tenían que hacer un parser y luego simular una base de datos utilizando este tipo de archivos JSON y CSV. Porque nosotros lo que habíamos visto era, más que nada habíamos hecho un repaso de qué era un archivo. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Por favor. No sé si me pueden confirmar por el chat o con el micrófono. Sí, sí se está viendo una pantalla.
Genial, genial. Bueno, cuestión, nosotros hicimos un pequeño repaso de lo que eran los archivos. Si recuerdan, y esto también para que ya como que lo vayan internalizando, cuando hablábamos de archivo hablábamos de, tal vez, lo podríamos hablar como una herramienta que nos servía para muchas cosas. Además de guardar información y leer, escribir esa información, lo que podíamos hacer con estos archivos era algo que es bastante clave a nivel computación, si se quiere, que es el hecho de poder comunicar procesos. No sé si ustedes lo vieron en el curso de Python 1, pero ustedes cuando le dan a Play en el Visual Studio Code, cuando le dan a Play o cuando arrancan un programa, eso se convierte en un proceso que está corriendo en un hilo del sistema operativo. Y así pueden tener muchos procesos. Entonces, la manera en la que, por ejemplo, su archivo de Python, no sé, main1.py, se puede llegar a comunicar estando vivo con main2.py cuando los dos estén corriendo y a través de archivos. O sea, uno está corriendo, escribe acá, viene este otro, viene, lo lee y así es como que en cierta forma pueden llegar a hablar entre ellos. Em, y era uno de los usos que habíamos visto de los archivos o que no sé si los había mencionado en la clase pasada, pero que existen. ¿Para qué sirven? Bueno, justamente para esto que les digo yo, comunicar procesos, almacenar información, tener una fuente no volátil de información. ¿Saben bien a qué me refiero cuando digo no volátil, no? Sí, cuando, o sea, que no se va, porque no es como la memoria RAM que es solo se accede en ese momento, eso queda ahí para siempre, bueno, hasta que se borre por el usuario. Así es, excelente. Sí, o sea, ustedes cuando corren un programa vieron que ustedes tienen variables y esas variables tienen valores y esos valores cuando ustedes terminan la ejecución del programa, o cortan o interrumpen la ejecución del programa, esas variables van a agarrar y van a decir, ya no tengo ese valor, ¿sí? O ya pierden ese valor. Para que de alguna forma podamos persistir ese valor a lo largo del tiempo, a lo largo de las ejecuciones del programa, lo que hacemos es utilizar archivos, ¿sí? Y bueno, vimos que a través de Python nosotros lo que habían hecho ustedes en Python 1 era agarrar esos archivos y utilizarlo para leer más que nada archivo TXT. Y ahí como que se había, de cierta forma, empezado a utilizar esa sintaxis del with open, nombre del archivo, modo de apertura, as, alias. ¿Recuerdan? Esto se lo voy a escribir como machetito para que ustedes lo tengan, a ver. With open, nombre archivo, modo apertura, as, alias. Un segundo que ahí lo dejo prolijito para que ustedes lo tengan después ya como machetito si quieren. Pero este más o menos como que la sintaxis más generalizada que se le puede encontrar a esto, ¿sí? En donde nombre archivo es la ruta, porque recuerden de que cuando hablamos de un archivo, ese archivo tiene una... A ver, ¿cómo se le puede decir esto? Em, por ejemplo, mi nombre es Nicolás Martín, ¿ve? Y apellido Hussein, o sea, son mis tres nombres, ese sería mi nombre completo, ¿sí? Cuando hablamos de los archivos, el nombre completo del archivo sería la ruta desde el inicio del sistema operativo. O sea, por ejemplo, en los sistemas tipo Windows sería c/users o usuarios slash, no sé, a ver, pongo a alguien de ejemplo acá, Juan slash, no sé, Python slash nombre del archivo. Y así. Em, Entonces, cuando yo digo acá nombre del archivo, ustedes pueden tomar o bien dos tipos de rutas, la relativa o la absoluta. La relativa es la que es, yo estoy parado acá, qué tan lejos está ese archivo en el sistema operativo de mí mismo, ¿sí? Del lugar en donde se está ejecutando ese comando o ese archivo o ese proceso, mejor dicho. Luego, las rutas absolutas son aquellas que no importa dónde estés vos, siempre vas a llegar a esa ruta porque vos se las pones desde el inicio, o sea, desde el c/users slash. De eso depende, bueno, del tipo de sistema operativo, porque los sistemas operativos, si son Linux, van a tener otra estructura y van a tener otra jerarquía de carpetas, pero más o menos eso esa es la idea, ¿sí?
Esto supongo que sí lo vieron en el curso de Python 1, así que lo voy pasando rápido, pero es solamente para que nos vayamos acordando y vayamos tomando ritmo. Bueno, acá un ejemplo facilito de cómo se utilizaban, que bueno, es lo que le acabo de cierta forma, generalizar recién. Y nosotros lo que vimos la clase pasada fue a los archivos tipo CSV y los archivos tipo JSON, ¿sí? Vimos la diferencia que unos son los tipo comma separated values, que básicamente lo que hacen es agarrar y estructurarse a través de una separación de comas. A ver, se estructuran a través de esa separación de comas que nos permite entenderlo como si fuesen distintas columnas. También vienen con la Python Standard Library. Y luego también tenemos los JSON. Que los JSON, ¿se acuerdan que yo les había contado? Que son los que se utilizan mucho en lo que es desarrollo web. Este tipo de archivos vienen del desarrollo web, fíjense el nombre, vienen de JavaScript propiamente dicho, o de ahí viene más que nada su origen. Y nada, y se lo utiliza muchísimo para, por ejemplo, API REST. Esas API REST generalmente devuelven JSONs, en donde esos JSON tienen la información que estamos pidiendo. O para que, no sé, yo soy el frontend y le consulto algo a mi backend. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, se utiliza el formato JSON como si fuese el estándar para que se hablen entre sí, ¿sí? Y bueno, acá habíamos visto cómo se utilizaban, que es bastante parecido a los TXT. La única diferencia es que los JSON, en vez de hacer un read y un write, lo que hacemos es un load y un dump para escribir. Y con los CSV, a ver si tengo acá un ejemplito. Utilizamos este elemento reader, que eso nos devolvió un objeto, y a través de ese objeto iterábamos para ir leyendo las cosas o las columnas perdón, o las filas, mejor dicho. Y no teníamos un elemento writer, que es el que nos permitía utilizarlo para, a partir de writer, empezar a escribir cosas acá, ¿sí? Eso fue 5 minutos y me iba haciendo un poco de tiempo hasta que se sigan sumando los chicos, lo que vimos en la clase pasada. Pero también me sirve para preguntarles, ¿quién pudo hacer esta actividad y se anima a mostrarla en 5 minutitos, cómo la pensó, cómo hay algún valiente acá entre los 2, 4, 6, 7 que son? Buen día a los que recién se están sumando, pero si hay alguno que se anime a mostrar, estaría bueno. Yo procrastiné, yo solo tengo un poco hecho, ni siquiera lo guarda a JSON aún. A ver, ¿hay alguien que lo hizo completo? Si no, mostramos lo que tiene Juan y en base a eso vemos cómo podemos terminarlo. Bueno, Juan, veo que hay poco quórum, así que creo que va a ser el elegido. Bueno, está bien. Yo no estoy en la compu, profe, ok, no hay drama. A ver, pero envié mi repositorio. Ah, bueno, podemos ver eso, si no, Álvaro, no sé si, no. Profe, lo hice completo, pero estoy del celu. Bueno, si querés, Juan, te salvas en esta. Em, y no sé si Álvaro o Tomás me quieren pasar el link por acá para que yo lo chequee. Lo hice con programación orientada a objetos. Ah, ese está bueno. Si me pasan el link, yo comparto pantalla y lo vamos viendo. Y si quieren, ustedes prenden el micro y yo les comparto pantalla lo que hicieron ustedes. Ahí le envío.
A ver, ahí, si me pasan los dos, también piola porque puedo mostrar dos ejemplitos distintos. Si me pasan un diagrama, banquen que talento el Alcatel. A ver, díganme si ustedes pueden ver mi pantalla. No, esta no es, es esta. Ahí estarían viendo, ¿no? Yo ni siquiera lo quiero correr para que veamos el código juntos. Ahí se ven. A ver, pasan ring. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, genial. Sería el que dice CRUD y JSON. CRUD y supongo que este. Hago una cosa. Si alguno de los que si quieren desmutearse lo van contando por encima, si no lo voy hablando yo. Fíjense que hay un truquito en Visual Studio Code, no sé si lo sabían, que es si ustedes están acá y apretan literalmente el símbolo del punto, les va a abrir una mini instancia de Visual Studio Code acá desde el navegador. Es un mini hack, no sé, capaz que ya lo sabían, pero para leer código a veces para mí es más cómodo porque me da esa sintaxis más linda y me da esta estructura así para más entendible. Este supongo que es. A ver qué tenemos acá. Bueno, no sé, Tommy, si quieres que lo cuente vos, lo querés contar vos o querés que lo cuente yo. Si puede usted, pasa que estoy con el cel de la empresa y creo que va a explotar. No hay drama, lo cuento ya, no pasa nada. Bueno, básicamente yo lo voy diciendo, si digo algo mal, porfa, Tommy, corregime, pero vamos a ver más o menos cómo es esto. Nosotros tenemos acá una función menú que básicamente nos lleva a este punto y acá lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un inventario que es una instancia del objeto inventario y recibe como parámetro o como elemento para su constructor inventario.json. Entonces, vamos de a poco, vamos a ver qué es inventario. Ir a la definición. Inventario es esta clase que tiene su constructor en donde recibe un archivo, lo instancia, trata de abrirlo y dice, che, ahora el archivo como lectura. Y en los productos del inventario, self.producto supongo que es otra columna de esto, es igual a JSON.log de ese file. Entonces vuelco en el atributo productos lo que me devuelva el JSON.log, ¿sí? Si no, lo pongo vacío. Entonces tiene varias funciones: añadir producto, guardar, actualizar, eliminar, mostrar. Añadir lo que hace es, si hay un ID en el producto que le di, en mis propios productos ya está agregado, entonces no hace falta. Si no, agrego en productos un nuevo elemento con ese ID como clave, porque debería ser única, y este de producto que me están pasando yo lo voy a hacer diccionario. Esto es una función nativa de Python. Y luego llamo a self.guardar, que supongo yo que es una función que es, esta de acá justo, que lo que hace es with open archivo y hace el dump, o sea, sobrescribe todo con lo que tenga productos. Como yo acá lo agregué un hito, lo sobrescribo al toque. Luego tengo una función actualizar. Ahí de producto, nombre, precio, fecha de vencimiento. Supongo que esto de hacerlo igual a non es porque son, son parámetros opcionales, ¿cierto? Eh, entonces lo que hace él es if ID de producto, incel producto, o sea, si está, en caso de que no le mande nada del usuario, queda igual. A ver, no sé si estoy entendiendo esto. Tengo una función actualizar que dice me pasa una ID de producto. Si ese ID de producto ya está en mi tabla de column, en mi diccionario de productos, lo que hago, digo, si el nombre es non,
Perdón, si no es non, actualizo solo el nombre. Ah, si no es non el precio, actualizo solo el precio. Y así vas a ir entrando para actualizar tal vez nombre o nombre y precio o nombre y fecha de vencimiento o nombre, precio, fecha de vencimiento y así con las cosas que te pasen. Está bueno esto. Em, bueno, acá le pone como string, qué sé yo. Y bueno, si no, no lo encuentra porque este ID que me están pasando para buscarlo no está en mi array de productos. Luego más abajo, eliminar producto. Bueno, busca el por ID, lo elimina de la tabla. Esta es una función de Python que se llama del, que es una keyword, por si no lo habían visto antes. Luego lo muestra, o sea, esto debe ser un formateado lindo de los productos para tenerlo a mano. Solicitar datos de producto, ¿de dónde viene? Ah, ok. Volviendo a la CLI que hizo él, a este menú que hizo, tenemos estas opciones para agregar. Por cuestión de tiempo no llegué a agregar el try and except para posibles errores en los inputs, no hay problema. If nombre, else none. Esto, chicos, ¿esto alguna vez ustedes lo vieron? Le pregunto al resto. Eso, ahí Álvaro que dice, no le contamos. Eso es algo que se llama muy propio de JavaScript, o yo lo aprendí muy bien en JavaScript. Se llama Ternary Operator. Ternary Operator, y voy a poner Python. Y es como en programación, esas cositas se le llaman Sugar Syntax, que es como la sintaxis más cortita o más piola básicamente para escribir código más Pythonic o más Rusty o más la JavaScript Way o como sea. Y básicamente, por ejemplo, este ternary operator se lee algo así. Vos decís, acá pongo el valor si esta condición se cumple, si no, pongo falso. Lo vemos con el código que va a ser más fácil de entender. En nombre. En nombre voy a guardar nombre si existe nombre. Si no, pues guardo non. ¿Sí? No sé, capaz que yo podría poner así. Edad es igual a mayor if input es mayor a 18. Else, no sé si se entiende más o menos ese ejemplo. Pero es básicamente algo por el estilo, ¿sí? Después lo actualiza. En la opción 3 que era mostrarlo. Ahora mostrar, mostrar. Elimina. Y lo saca. Está muy bueno. Muy bueno. Y esta es la estructura más o menos. Las claves son los IDs. Nada más que acá se te pifió bonito. Pero las claves son los ID de los productos y luego los campos del producto. Y ven que ahí está el formato que él usó ahí con stringify. No se llama stringify, se llama este. strftime. Pero bueno, impecable la verdad. Súper completo. Lo que estoy viendo. No, o sea, está espectacular. Muy bien, Tommy. La verdad me gustó mucho y un plus que le agregaste programación orientada a objetos. Ya capaz que hasta te sale más fácil hacerlo con programación orientada a objetos que sin programación orientada a objetos, por cómo veo que estás codeando. Eh, pero muy bueno, felicidades. Muy lindo. Y súper prolijo. Algo a recomendación, esto a futuro, porque siempre se puede mejorar cositas, obvio. Em, yo diría de que ya podrías empezar a escribir, por ejemplo, o tratar de poner los nombres de las variables en inglés para ya dejarlo más estándar aún. Em, Datos, producto, actualizar, guardar, añadir producto. Esto, por ejemplo, en la ñ, trata de no usarla. Esto como consejo, pero para todos. No usen la ñ porque no hay todos los teclados tienen ñ, no todos los sistemas operativos leen la ñ como nosotros. Pero después por el resto es súper bien, súper bien. Ya súper quisquilloso lo que digo, pero para ir anotando cositas y siempre ir mejorando, ¿no?
Sí, sí, genial. Después, vamos a ver el de Álvaro, ¿no? Que me actualizo acá. Lo cierro para que no me ocupe mucha RAM. Álvaro, ¿querés contarlo vos con micrófono y yo lo voy mostrando o querés que lo diga yo? Como vos quieras. Ah, esto tiene documentación, hermoso. Explique usted, profe, es cortito. Ah, pero con documentación se explica cualquiera. A ver, vamos a ver qué onda. Eh, dice, bueno, yo primero, también como regla de oro para ustedes, primero lean la docu y después vayan a leer el código. Muchas veces yo también no cumplo con eso y soy acelerado y voy derecho al código, pero a veces está bueno ver la docu para entender más o menos qué dicen. Es un gestor de cuenta de plataforma guardando un nombre, email y contraseña, ¿sí? Para poder ejecutar se importan JSON y para poder interactuar con el sistema se importan OS, que es una librería de Python nativa que nos permite interactuar con el sistema operativo, ¿sí? Se hizo un menú básico con tres opciones donde se podrán agregar y buscar las cuentas y otras donde se saldrá del programa. Agregar, buscar y el salir. O sea, también le hizo una pequeña ciela ahí, está bueno. Verificación de existencia y de contenido de archivo. Una vez elegida la opción, se hace la verificación de la existencia del archivo, ¿sí? Entonces lo que hace acá es, si, uy, esto está bueno, esto me parece está ultra prolijo. A nivel sistema operativo, Álvaro lo que pregunta es, si en las rutas del sistema operativo existe una ruta que tenga digámosle, este dominio, o sea, existe una ruta que termine en gestor.json, se obtiene el tamaño de ese archivo. Muy muy bueno, para ver si el archivo está vacío. Si el archivo está vacío, digo, bueno, las cuentas van a estar vacías. Y muestro eso. Si no, abro el archivo y vuelco en una variable cuentas lo que sea que existe en ese momento, ¿sí? Esto de lujo esto. Luego, si no existe, entonces se crea dicho archivo creando de igual manera una lista vacía. Bueno, y acá hace lo que acabamos de decir. La carga de cuenta. Los tres datos para posterior crear un diccionario, después se lo agrega en la lista de cuentas que después será ingresada en el archivo JSON. O sea, pide la cuenta, pide el email, pide la contraseña, lo crea diccionario acá, por ejemplo. Podrías, por ejemplo, robarle este. Uy, borré sin querer el de Tommy. Pero bueno, vieron que Tommy en un momento usó esta funcioncita, ese toDict. Podrías, por ejemplo, robársela si querés ahí para hacer algo más, un poquitito más pro. Que así está bien, ¿no? Igual, está súper bien. Pero ya simplemente de quisquilloso. Bueno, y guarda, sobreescribe el archivo. Dice, para las búsquedas se pide el nombre de la plataforma. Se busca en la lista y una vez encontrada se mostrarán los datos completos. Acá. A ver, y vamos a verlo. Si le entro opción uno o u opción 2 perdón, hago esto. Y acá, o sea, independientemente de que yo ponga opción uno o opción 2 siempre voy a hacer esto, la búsqueda del archivo y la populación de esta variable cuentas. Que es esta que está. Ah, es una cuenta, es una variable que se crea acá de manera dinámica, ¿sí? Si ingreso opción uno entiendo yo que es para hacer un input. Si ingreso opción 2 que no lo veo, acá else, es para hacer una búsqueda, ¿sí? Esto de p igual a uno, ¿por qué es? A ver, que no, yo no lo entiendo a ver a priori. Ingresa el nombre de la plataforma por cuenta en cuentas y cuenta.get plataforma igual a nombre. Ujú, p igual a uno. Es para ver si existe el nombre. No sé si estoy entendiendo esto.
capaz estoy medio dormido. Se activa si el nombre se encuentra. Ah, es una bandera. Ah, ya entendí, perdón. Claro, ahí está. Es como un flag, P igual a uno. Bueno, esto, para que no pasen estas cosas, hay también este consejo más, no es tan quisquilloso, sino es algo que deberían implementar todos. No usen esto así. Ah, o- Voy a abrir un pequeño paréntesis. A no ser que estén haciendo programación competitiva, no sé si vieron esos challenges de gente que programa en 10 minutos, ejercicios súper complejos y tienen que ahorrar al máximo todas las variables y usan P, X, Z, L, M, así, y ellos en la cabeza tienen memoria de todo. A no ser que estén haciendo eso, yo les recomendaría de que acá, por ejemplo, esto sería para ver si la cuenta existe, ¿no? Entonces digan, no sé, eh, cuenta existente, algo así, o pongan una variable que sea más representativa en cuanto al nombre nomás. Pero para que después, por ejemplo, cuando venga otro a leerlo, entienda su código y pueda trabajar con ustedes fácil, que está acá. Ahora que lo veo acá arriba ahí entiendo mejor. Pero no, está perfecto. Esto me gustó mucho. Esto está bueno, para que después ustedes, el resto de los códigos se lo copien. Está bueno, está bastante bueno. Pero bueno, básicamente veo que sí entendieron más o menos cómo es hacer el dump, la escritura, la búsqueda. Parece que va bien. Entonces, ¿alguno tiene alguna duda de esto o ya podemos más o menos machear con la clase de hoy? Felicidades Álvaro y Tommy, que los dos nos mostraron altos ejercicios. Gracias. Si no hay dudas, larguémonos más con la clase de hoy. Uy, no sé si alguien quiere decir algo. Ah, capaz fue sin querer. Em, Larguemos con la clase de hoy nomás entonces. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un... Es medio teórica la clase en cierto punto, pero no quiero hacerla tan teórica, así que les voy a pedir que participemos, porque si no va a ser un bodrio. Y hoy vamos a ver un poquito de base de datos. No sé si alguno ya está un poquito interiorizado con el tema. Mm, mm, mm. Google Chrome. Acá. Yo, profe, un par de queries nomás. Bueno, ahora vamos a entonces empezar a meterle. Agarremos clase número 4. Vamos a hacerlo más dinámico y les pido por favor que se laven la cara y prenden los micros si es que pueden o me van hablando por el chat y yo voy leyéndolo en voz alta. A ver, que acomodo esto acá. ¿Qué entienden ustedes como una base de datos? ¿Para ustedes qué es una base de datos? Eh, Podría ser una forma de almacenar información de forma ordenada. Ok, está bien. A ver, ¿qué más? Para mí es una forma de almacenamiento de datos que puede cubrir desde un libro donde uno guarda dirección, nombre, teléfono, hasta este, un archivo, por ejemplo, JSON, donde se guarda también información y se la puede procesar. Ok, ok, esa definición me gustó. Dice, un software que puede almacenar una gran cantidad de datos. Ok, y hardware. O sea, una base de datos para vos, Tommy, sería software más hardware. Sí, sí. Ok. Em,
Bueno, a ver. Y ustedes, supongamos, yo les digo un archivo .txt, ¿sí? Un archivo .txt que tenga, no sé, 10 líneas, en donde las 10 líneas sea eh, nombre de usuario, guión, contraseña. Eso ustedes lo... Almacenamiento de datos relacionados. Sí. Almacenamiento de datos relacionados. Sí, no. O sea, está bien, pero puede que no sea relacionada como tal, o que no estén relacionados los datos a nivel dominio. Pero va bien. Pero vamos con este ejemplo. Un archivo TXT que tenga, por ejemplo, un nombre de usuario, guión, contraseña. ¿A usted le parecería es una base de datos? Supongo que tenga 10 líneas, así cortito, chiquito. Sigo escuchando, voy a buscar el cargador de la compu que se me está muriendo. Pero hablen y yo lo escucho. Para mí sí, porque de últimas lo que se está haciendo es guardar un nombre en la contraseña, ya del hecho de tener que guardar una información, ya implica tener que almacenarla, lo que una base de datos justamente tiene que realizar un almacenado. En este caso, desde una estructura de software, o puede agarrar y escribir también. Algunas bases de datos, bueno, disco duro y demás, implican una estructura de hardware, pero acá en este caso, por ejemplo, si va en un motor de búsqueda como perdón, Visual Studio con nada que ver, SQLite, puede agarrar, crear un archivo y guardarlo, o directamente crear un archivo JSON y almacenarlo allí, con el nombre Ok, y contraseña, y ya vas a tener una base de datos, aunque sea muy simple, pero la tenés. ok, ok. Para mí, yo estoy más alineado a esa posición. La de Alan, que dice, eso sería como un repositorio de datos, pero no una base de datos. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre repositorio de datos y base de datos? Mm, no sé si llego. Base de datos gestiona la información, la indexa. La optimiza. Y supongo que el repositorio de datos solo los guarda. ¿A eso te referís? O sea, que la base de datos como que le aplica, digamos, le pone como condimentos extra ese guardado de información, mientras que el repositorio solamente los guarda y los deja ahí. No sé si te estoy entendiendo bien o no. Ok. Entonces, perdón, a ver. Dice Alan entonces que nosotros, no es lo mismo tener una base de datos que un repositorio de datos. Entonces, por lo que yo entiendo, Alan, corrígeme si me equivoco, para vos, por ejemplo, el archivo TXT no sería una base de datos. Ahora A bien, ver, puede ser usada como base de datos, pero no es muy conveniente, creo, porque ya hay formatos especializados para eso. bien, ahí como que las cosas van tomando más forma, ahora sí le estoy entendiendo. Eh, sí, por ejemplo, le hago una pregunta. Imagínense que tenemos un archivo TXT y yo escribo un script de Python. Y ese script de Python me indexa la información, me la optimiza, me la renderiza de la manera que yo quiera. em, Vamos más extremo todavía. Imaginemos que no escribo Python, escribo C, que está bastante más cerca del sistema operativo y que va a ser extremadamente eficiente. Pero yo mi soporte para el guardado de datos es un archivo TXT. eh, pero lo complemento con este archivito, con este script de C o lo que sea. ¿Eso en conjunto les parecería una base de datos? O sea, sí, supongo porque se está guardando información y después se está accediendo por el que hace la base de datos o por el cliente indirectamente. Mm, ok.
Ok, ok. Bueno, y ahora salgamos un poco de las preguntas filosóficas y vamos un poco más a la práctica para que no nos aburramos. Lo feo de que estoy recién mudado es que no sé ni siquiera dónde están los enchufes. Pues estaba parado caminando por ahí. Ahí está. Bien, ahí estoy cargando. Creo que te dejaste prendido el micro, Juan. Em, entonces, siguiendo con esto. em, ¿Qué uso le darían usted a una base de datos? De lo que sea, ¿no? Lo que primero se le venga a la cabeza. ¿Cómo la empezarían a utilizar? Cómo la implementarían en sus sistemas, por ejemplo? Yo lo veo como, a ver, yo me acuerdo que hace mucho tiempo había usado PHP para hacer una base de datos para un juego, pero fue hace mucho. Se usaba para almacenar principalmente información relacionada a las cuentas, a los niveles que hacía la gente. Ok. A ver qué más, qué otros ejemplos salen. El más fácil de todos, el que recién vimos. Por ejemplo, almacenamiento de usuarios, contraseñas. Sí, eso precisamente también. Y yo creo que ustedes ya tienen como algún background de esto, pero ¿cómo se imaginan que se va a guardar la información en una base de datos? ¿Cómo se imaginan que se estructura la información en una base de datos? Es como una hoja de cálculo, me parece. Ah, vos te referías al hecho de que tenga como si fuese una matriz, filas y columnas. Sí. Bien, bien y no bien, en el sentido de que también hay bases de datos que no se estructuran así. Y cuáles se guardan en archivos, mediante archivos. Ahí está, perfecto, Alan. A eso iba. En última instancia, por eso vimos primero la clase de archivo, porque las bases de datos lo que van a hacer es guardar en archivos, independientemente del formato que utilizan, la información para poder persistirla. La base de datos lo que hace es la gestión. Está bien, está perfecto, Alan. La, digámosle, y hablando muy en criollo, como que la acomoda para que nosotros podamos queryar a esa base de datos o obtener esa información de la mejor manera posible, ¿sí? ¿Y qué base de datos conocen ustedes? ¿O con cuáles ya trabajaron o tienen algo de experiencia? PHP. PHP es un lenguaje de programación, no es una base de datos. Creo que era, no, era PHP MyAdmin, no sé cómo se llama. Pero era una, o sea, era una base de datos en PHP. PHP Database, a ver qué es. MySQL. Sí, debe ser eso. Como digo, fue hace mucho tiempo, así que yo usaba PHP MyAdmin, eso. No sé si hay alguno que programa en PHP, pero qué fea que es esta sintaxis, por Dios. A ver, y acá me ponen Oracle SQL Server, Postgres, MySQL, SQLite. Bien, bien. O sea, ya tienen bastantes conocidos. A ver, ahí está. Em, mm, SQL. ok, y a ver un mensajito más. MongoDB también, ahí está. Ahí me está gustando más, porque todos me estaban hablando más cosas relacionales y hay no relaciones también. MariaDB, muy, ¿cómo se dice? Cuando no es sobreestimado, sino al revés. Eh, bueno, se entiende lo que voy, ¿no? Cuando es el contrario a sobreestimado o superestimado. Bueno, subestimado, ya. Gracias. Em, entonces, cuando hablamos de base de datos, ya para dar una definición un poquito más formal, abstraigámonos del tema archivos, abstraigámonos del tema del cómo, sino a nivel ya teórico, lo pensemos así. Información organizada y estructurada que se almacena en un lugar. Esto descentralizado lo pongamos entre pinzas,
¿Por qué hay bases de datos descentralizados? ¿Alguno tiene alguna idea de qué puede llegar a ser una base de datos descentralizada? Que tiene varios centros de control en, en cada CDN o no sé. Tiene varias Em, copias, digamos. Eso sería una base de datos distribuida, pero una descentralizada sería que no se guarda la información en un único lugar. ¿Alguno tiene un ejemplo? Yo particularmente hice mi tesis de este tema, de base de datos descentralizada, entre comillas. ¿Tienen idea de algún ejemplo o saben qué sería algo de alguna base de datos descentralizada? Sí, eso de que se tiene varias copias, digamos. Claro, pero un ejemplo, o sea, ¿conocen alguna? YouTube. No. Pues yo creo que se están confundiendo más con distribuidas. Pero, ¿conocen el término blockchain? Ah, lo de las Sí, criptomonedas. sí. Exactamente. Blockchain Decentralized Database. Ahí está. Esta es clave, esta imagen, ¿ven? Yo hice mi tesis de un tema de esto, así que hay cosas que me acuerdo, cosas que no, pero esto sería una base de datos centralizada en que tiene un único lugar. Esto sería descentralizado que tiene varios lugares donde se guarda la información y esto sería algo distribuido. Particularmente dice que blockchain es descentralizado y distribuido. Pero bueno, esto es una clase de Python, no quiero irme con lo que me gusta a mí, em, pero bueno, se lo utiliza Así que para el eso. Bitcoin funciona así. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, todas las bases de datos, todas tienen este concepto de descentralizar a la información. Eh, pero bueno, eso es para otra clase, porque es un tema bastante largo. Pero bueno, ¿para qué se utilizan? Respondiendo a esta pregunta que puse acá, ¿para qué sirve? Bueno, se utilizan para almacenar, organizar, y acá esto no lo dijo nadie, y si lo dijo, perdón, si alguien lo dijo, perdón, porque no lo leí en el chat, pero se utiliza para eso, el recuperar la información, el persistirla y el persistirla con un formato que a mí me permita tener las cosas de manera organizadas, que esa información esté estructurada, ¿sí? Ejemplos súper simples: agarrar estudiantes y registrarlo en un colegio, en una universidad, registrar pacientes en un consultorio médico, base de datos de una biblioteca. ¿Qué más? Bueno, el de los bancos es un caso clave. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos hablando de guardar, no sé, ítems y valores de productos que yo tenga en mi stock. Ahí estamos hablando de valores de financieros que tienen un valor eh, muy alto a nivel económico. Y esas bases de datos se tienen que manipular con muchísimo cuidado, con todas las cuestiones de seguridad, de backup, de plan B, de todo, porque al fin y al cabo, si yo tengo, por ejemplo, una lista en donde tenga, no sé, Nico, 10 pesos, Alexis, 12 pesos, Alan, 25 pesos, y así, y pierdo esa base de datos con la cantidad de usuarios que tienen, ¿cómo pueden llegar a ellos a decir, bueno, vos tenías tanta plata, vos no tenías tanta plata? A nivel financiero, el tema base de datos es algo importantísimo y algo que en lo que se tiene que tener mucho cuidado, digo, desde nuestro lado más de informático, ¿sí? Es algo que hay que trabajarlo con mucho cuidado. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta acá sí, vamos bien, ¿no? O sea, se va entendiendo, como que vamos más o menos metiéndonos en el tema. ¿Sí, sí? Ok, genial. Bueno, sigamos avanzando entonces. ¿Cuáles son como los usos yo diría como que los usos más destacados de una base de datos como tal? Van a ser medio sinónimos las cosas que vamos a decir ahora, pero esto es como para que ustedes ya lo tengan bien asentado. Primero y principal y lo más fácil de decir, almacenar datos, ¿sí? O sea, cuando digo almacenar grandes cantidades de datos. Y acá le puse como para que quede bien claro, grandes de cantidad de datos o muy grandes cantidades de datos. O sea,
cosas con mucha información. No sé, estoy hablando de una cantidad de registros importante. Em, mm, Miles, cientos, miles, millones, billones, mucho. Em, Luego, bueno, la organización, es decir, de que darle estructura a esos datos, y cuando digo darle estructura, me refiero a guardarlos de una manera en la cual a futuro sea fácil accederlo o sea conveniente accederlos. Si yo quiero tal cosa, lo pueda conseguir de manera simple. Y luego, bueno, recuperar esos datos, ¿sí? Que es un punto que yo lo pondría acá entre, así con color amarillo, ¿sí? Porque es algo importante, no es algo menor. Eh, a ver, déjenme que vuelva atrás. Ahí está. Cuando digo recuperar información, acá es donde empiezan a hablarse de estas queries que habían tirado ahí por el chat hace un ratito, el poner filtros, el poner índices y hacer una recuperación de datos mucho más eficiente. Em, que la cuestión sea que yo pueda conseguir mis datos de manera, digámosle, a los tiempos de hoy instantáneo. Imagínense ustedes que quieren loguear en algún lugar y para loguearse tienen que consultar en 100 millones de registros, por poner un número. Imagínense que no se tienen que buscar la H de Hussein y empiezan a buscar y van a tener la lupita cargando, cargando, cargando hasta que les da su información. Por eso se busca que los motores de las bases de datos sean así, que vuelen, básicamente que sean lo más rápido posible. Y bueno, y por último, la seguridad de los datos. Em, Acá más que nada cuando hablo de seguridad me refiero más que nada al hecho de la implementación de roles y políticas. Eh, Imagínense que ustedes tienen su empresa de desarrollo de software, que son 10 empleados, los 10 una mezcla de programadores, DBAs, de todo un poco, analistas, y no sé, ustedes quieren que el analista que no sabe programar, lo pongo entre comillas, vea la base de datos, pero que no meta la pata, que no toque nada, que no rompa nada. Entonces, como que yo le puedo dar permiso para que sea, no sé, solo lector, o que pueda leer solamente esta tabla y esta tabla y esta tabla, o que no, ni siquiera pueda acceder a esta columna, y así con las cuestiones de seguridad. O sea, generalmente lo que se recomienda es tener varios niveles de seguridad y que sean poco lo que tengan los niveles más altos, que tengan como esa jerarquía sobre la base de datos, ¿sí? Y bueno, esto como buena práctica, lo ideal sería aplicarlo en todo tipo de sistemas para todo tipo de información, pero en aquellos sistemas en los que tengamos, no sé, información súper sensible y súper confidencial, muchísimo más aún. Es como que ahí habría que hacer mucho foco en eso. Eh, pero bueno, hasta ahí se entiende más o menos. Yo le dije que esta clase va a ser medio teórica, pero es para que ustedes más o menos vayan metiéndose en el ecosistema de esto. Así que les pido Que mi... no sean como el Dev Junior. Arre. Ahora vamos a ver la explicación de ese meme en un ratito. Bueno, déjenme que yo voy a tratar de ser un poco más chico. No, no puedo. Bueno, no importa. ¿Qué tipo de base de datos conocen ustedes? Me tiraron varios ejemplos, pero cómo sería la clasificación de la base de datos que conozcan? ¿Hay clasificaciones? Ah, relacionales, muy bien. Y no relacionales, muy bien. ¿Alguna más que conozcan? Esas son las más conocidas, obvio. No sé si hay otra. Sí hay otras, perdón. Pero relacionales y no relacionales son las más conocidas de todas, ¿sí? Vamos de a poco. Relacionales, ¿sí? Estas seguramente las conocen porque me nombraron varias relacionales ustedes, pero básicamente lo que apuntan es a utilizar un sistema de almacenamiento de información en tablas, en donde tenemos columnas y filas, y esas columnas y filas como que van a estar conectadas a través de un sistema que se conoce como Primary and Foreign Key, que son claves primarias y foráneas.
en donde yo digo, esta tabla se relaciona con esta otra y ahora lo vamos a ver más en detalle después, pero esta tabla se relaciona con tal otra y así como que voy dando la estructura a mi base de datos y voy relacionando los datos en mi base de datos relacional, ¿sí? Súper eficiente para guardar grandes cantidades de datos. Esto se utilizaba mucho antes, muchísimo antes, y casi todos los sistemas eran tipo, tipos relacionales. Y para entidades bancarias hoy en día se siguen utilizando este tipo de base de datos. Acá abro un gran paréntesis. Yo no soy un experto en el sistema bancario, cosas así. Es por lo que tengo entendido yo. Se utiliza mucho este sistema para guardar información. Pero eso no quiere decir de que no se utilicen tal vez otro tipo de base de datos para guardar otro tipo de información o para tener mezcla de esto acá, esto acá, esto acá, ¿sí? Cuando ya los sistemas son grandes, grandes ya se va viendo más por ese caso particular, para decir, no sé, tengo que guardar, no sé, pongo un ejemplo tonto, ¿no? Que no sé si será verdad, pero tengo que guardar información de los préstamos agrícolas, por decir algo. Bueno, ese caso particular, digamos, no me serviría, no sé, supongo, ¿no? Por poner un ejemplo y 100% inventado. Capaz que alguien dice, no, esto no me sirve tanto en una relacional, me sirve más en una no relacional por esto, por esto, por esto. O viene otro y dice, no, acá esto hay que guardarlo en una relacional por esto y por esto, y así. ¿Sí? Eso ya cuando son sistemas grandes. Luego tenemos las no relacionales, que básicamente no tienen un esquema fijo, no es que tienen tablas y columnas, no se apegan a algo así tan estricto como las relacionales. Son mucho más flexibles, se utilizan mucho en desarrollo web o en desarrollos mobile y bueno, también así como en Big Data, por ejemplo, o en esos entornos de análisis de datos, Big Data, etcétera, que son como otras ramas. Em, Luego, bueno, existen bases de datos orientadas a objetos. A ver, mánquenme un segundo que me pongo una cámara que me está haciendo frío. ¿Hay algún, cómo se diría, framework o por como eso de MySQL o MariaDB, pero que se use en Python? ¿Alguna base de datos en Python? No, de nuevo, SQL y esos son bases de datos. Y por ejemplo, PHP es lenguaje de programación, Python es lenguaje de programación. Ahora igual vamos a ver algo que es como la conexión, si se quiere, o el punto en común que podemos encontrar entre una base de datos y un lenguaje de programación. Em, pero, pero no. Acá también esto me sirve, algo creo que debería decir al final de la clase cuando ya veamos un par de cosas más, pero em, idealmente, cualquier lenguaje de programación se debería poder adaptar a cualquier base de datos, ¿sí? Generalmente lo que pasa es que es difícil porque no todos los lenguajes hacen drivers o hacen librerías para que yo me pueda conectar. Capaz que Python, ustedes no lo van a ver en Python porque realmente Python súper utilizado en toda la base de datos. Van a tener alguna librería que diga, con esta librería te conectas a tal base de datos. Pero bueno, puede pasar de que no encuentren algo y en ese caso lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Luego. ¿Dónde estábamos? En las de objetos, ¿no? Sí, profe. Ok. Base de datos orientada a objetos. Así como nosotros vimos de que existe algo que se llama el paradigma, el PO, el paradigma orientado a objetos, también existe algo que es la base de datos orientada a objetos. Y esto surge de la premisa de decir, si yo en mi código escribo las cosas siguiendo este paradigma orientado a objetos, tendría sentido que vaya todo de la mano y yo en mi base de datos guarde las cosas con una estructura orientada a objetos. Entonces el flujo es mucho más lineal, si se quiere, o mucho más sencillo pasar de la base de datos al código como tal, porque yo lo que tenga en mi código va a ser algo súper representativo de cómo se está guardando la información. A nivel teórico súper interesante, a nivel práctico no triunfaron tanto estas bases de datos. No me acuerdo de algún ejemplo, a ver. Eh, Database Object Oriented.
yo recuerdo que en la facultad cuando aprendimos esto habíamos visto un par de ejemplos, pero bueno, todos los ejemplos que vimos eran bastante, eran bastantes, eh, o sea, eran productos que no habían triunfado mucho. Pero fíjense como que seguiría una estructura para guardar información como esto. No recuerdo ahora un ejemplo claro. Si después busco en internet y encuentro algo para que ustedes puedan chusmear, se los paso. Pero bueno. Y luego tenemos estas ya son más de nicho, si se quiere, pero son interesantísimas. O por lo menos yo los veo interesantísimas. ¿Saben lo que son los grafos, no? O tienen una idea de qué puede llegar a ser un grafo. Sí. Ok. Em, Esta base de datos como que rompen muchos esquemas y son las que utilizan las redes sociales por la masividad de datos que tienen y la necesidad de hacer conexiones raras. ¿Qué es un grafo? Un grafo es un término matemático, si se quiere, es esto. Eso es un grafo o algo así. Entiendo, genial. Básicamente eso es un grafo, ¿ven? Es como un nodo que se conecta con bastantes o con otros nodos a través de ciertas aristas, a través de ciertas conexiones claves, pongo entre comillas porque no sé si es la mejor manera de decirlo así. Esto se usa mucho en computación, muchísimo, muchísimo. O sea, esto en todas las ramas, yo en la facultad, esto lo aprendimos en álgebra y después, no sé, para hacer algoritmos de optimización de viajes, para hacer algoritmos que optimicen cómo el router de su casa distribuye los paquetes, ¿sí? Para encontrar la ruta más corta de un lugar a otro, para... a ver, Se ¿qué lo más puedo? utiliza mucho en inteligencia artificial incluso. En inteligencia artificial se utiliza muchísimo. Para ver qué más, que me acuerdo, a ver, grafos, Me no, suena que eso se usa para los algoritmos de las redes sociales. exactamente, y por ahí, O sea, ahí vamos. ¿viste las recomendaciones, viste? Esos tipos de algoritmos se llaman algoritmos de profiling. Em, no sé si utilizarán grafos por atrás, pero puede ser, tranquilamente puede ser. Ahí es el de los puentes de Konigsberg. A ver, chusmeamos un ratito que nos dice Tommy, que no tengo idea. Uy, ¿qué es esto? Yo de ignorante pregunto nomás. Los puentes. Primera vez que veo esto, no sabía qué era. Pero supongo que será algo. El que creó la teoría de los grafos en base a eso. Ah, mira. Ah, en base a puentes. Ah, mira, no sabía esto, che. Está bueno. Leonardo Euler, creo. Ah, el mismísimo Euler, este, el del numerito. Este, la famosa identidad de Euler. Eh, yo no sabía. Pero bueno, no sé por qué no terminamos en Euler. Pero bueno. Se utilizan, estos tipos de grafos se utilizan en motores. Ah, sí, tenés razón, este, Juan. En motores de recomendación o esos algoritmos de profiling y mucho en redes sociales. Hay una base de datos que es ultra interesante y esto no sé si hay muchísimo mercado laboral. A nivel conceptual o a nivel de intriga, si se quiere, esta base de datos Neo, creo que es así, Neo4j es una locura. O sea, las cosas que se puede hacer con esto es una locura. O por lo menos yo cuando lo vi, lo estudié así por encima, me encantó. Y te permiten hacer este tipo de cosas. A ver, por ejemplo, imagínense tener un mercado o un marketplace con este concepto, ¿sí?
tengo productos y esos productos empiezan a tener relación entre ellos, no sé, con personas y con categorías, por ejemplo. Joe Buxton agregó a las cosas que quiere este elemento. Este elemento a su vez está en esta carpeta, pero esta carpeta también tiene a este elemento, este elemento, este elemento, ¿sí? No sé, esta persona compró tal elemento que está en tal carpeta. Después, no sé, este elemento fue visto por este y este a su vez vio este y así. Imagínense eh, en lo que será social media. Mm, Esta persona es amiga de esta otra persona, esta persona, no sé, le dio like a esta otra persona, esta persona le reaccionó a una historia a esta otra persona y así. Imagínense cuando tenemos tanta cantidad de información y esa información es tan dinámica, entre comillas, que se pueda mezclar o mixear entre ellas, podemos llegar a hacer cosas interesantes con esto, ¿sí? Si a alguno le interesa y quiere investigar después, súper, súper recomendado, pero esto más para aprender, ¿no? No sé si habrá mucho mercado de esto o si hay, supongo que para trabajar en esto tienes que ser un crack, pero interesantísimo, la verdad, interesantísimo. Y luego, bueno, las que nombraron, ahí nombraron una atrás, tenemos base de datos en memoria. Y acá es como un poco contradictorio, ¿no? Porque nosotros lo que decíamos al principio de la clase era, yo quiero persistir la información. Bueno, todo bien, pero ¿qué significa una base de datos en memoria? Porque si está en memoria no se persiste la información, se pierde. ¿Alguno tiene alguna idea de por qué se puede llegar a utilizar esto? ¿O cuál sería el caso de uso de tener una base de datos en memoria? Porque van pitando, Porque qué, perdón, ¿me escuché? porque van muy rápido, o sea, van pitando. Ok. Hay mucha, cuando hay mucha transferencia entre que se cambia la información en la base de datos, etcétera, eh, se sirve más rápido y se usa Ah, para sí, tal cual. aplicaciones que tienen mucho tráfico, ¿viste? Sí, 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 me gustó ahí me gustó más. Es una capa de caché para no ir a la base de datos. Perfecto, eso es. Es para tener como una capa en el medio entre mi base de datos en disco y mi aplicación y tener una base de datos con los elementos más consultados, más frecuentemente consultados, ¿sí? Entonces yo Es puedo como ir el ahí, CDN, ¿viste? claro, como un Content Delivery Network. Ok, estaba leyendo, perdón. Pero bueno, esos son como que los grandes tipos de base de datos. Capaz que hay más y capaz que me estoy perdiendo alguno, salteando alguno, en caso de que ustedes conozcan otro y lo quieran tirar ahí por el grupo de WhatsApp o compartírselo a los compañeros, bienvenido sea. Pero esto creo que son como que los más interesantes así a priori, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok, de 10. Ahora ya nos metemos un poquito con lo que son bases de datos relacionales. Y esto es lo que habíamos charlado un poquito. Y ahora ya con esto ya nos metemos a que se pongan a practicar un poco porque quiero descansar la voz un segundito. Eh, Esto es una base de datos relacional. Por más que veamos tres columnas, perdón, tres tablas, esto ya es una base de datos relacional. ¿Sí? ¿Alguno, alguno se anima a prender el micro y explicarme esta base de datos, estas tres, las relaciones que hay entre estos y cómo funciona más o menos? O para ver si alguno ya lo sabe, a ver si hay algún valiente. ¿Qué sería adepto? Departamento, creo yo. No sé. Sí, no, perdón, departamento a nivel, es el departamento de ciencias jurídicas. Ahí salen, a ver. Es Profesor como de... la facultad. Ok,
Lo explico, profe, si quiere. A ver, dale, vamos con eso. En este caso vos tenés son tres tablas. La primera es profesor, tenés el ID del profesor. Puedes tener un profesor, dos profesores, pero cada uno tiene su identificador. Tenés el departamento, por ejemplo, en este caso está hablando de departamento de facultades, por ejemplo, jurídica, informática. Hasta ahí vamos bien, profe. Sí, sí, está perfecto. Perfecto. De ahí tenés cada profesor, además su ID, el departamento al que pertenece, tenés su nombre, su dirección y su teléfono. Tenés una relación de uno a muchos que va de la tabla del profesor al curso, donde tenés el ID del profesor por el cual vos identificás cuál es el profesor que pertenece a este curso mediante su ID, al igual que después también profesor al curso ID. No lo había leído bien. El curso al que pertenece ese profesor con su identificador y el identificador del curso, el nombre, el nivel que pertenece el curso y la descripción. De allí tenés de la carpeta del profesor una relación de muchos a uno, donde tenés el departamento, donde podés conectar Depto ID con Depto ID de departamentos, junto con el nombre, el director y la descripción. De esa forma vos vas relacionando, querés consultar qué profesor, sabes el nombre, querés saber cuál profesor dicta determinado curso, buscan el identificador ID y te sale el curso. También si quieres saber a qué departamento pertenece el profesor, lo relacionas mediante también el ID. De toda otra forma, también es el ID del profesor, que es el primary key, y el foreign key es el depto, el ID. Con eso vas relacionando también las tablas. Bien. Si me equivoqué en algo, No, no, está perfecto, está perfecto. Estaba siguiendo así en detalle, pero está perfecto. Y para complementar, como dijo Alan, eh, si queremos más el lenguaje coloquial, lo podremos entender así. Un profesor acá, esta estructura nos brinda la posibilidad de entender esto de la siguiente forma. Así sería la intro ya para la grabación. Yo puedo tener profesores, cursos y departamentos y tener un profesor, uno, que brinde muchos cursos. Entonces, capaz yo tengo, no sé, un curso de álgebra, curso de matemática, un curso de física, todos que tengan el mismo profe ID. Entonces, todo lo dicta el profe Alexis, ¿sí? Entonces, Alexis dicta este, después acabo de tener otra tabla, Alexis lo va a dictar, en realidad otra fila, Alexis lo va a dictar. Y a su vez, nosotros sabemos de que dentro de esta estructura también existe algo que llaman departamentos como facultades. Entonces, una facultad puede tener muchos profesores, ¿sí? Entonces, un profe puede dar muchos cursos y una facultad o un departamento puede tener muchos profesores, que es como pasa en la vida real. O sea, en la facultad, supongamos la ingeniería. La facultad de ingeniería tiene el profesor, no sé, el profesor ID Alan. Alan pertenece al departamento de ingeniería. Luego Tommy, departamento de ingeniería. Luego Juan, departamento de ingeniería. Entonces puedo tener muchos profes en el mismo departamento, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Para que vayamos un poquito a la práctica. Sí, profesor. Bien, vamos a ver acá un ejemplito con Postgres. ¿Tienen este link o se los paso? No, se los tiro por las dudas. Ahí tienen el link. Estamos en Postgres. Y ahora vamos a empezar a jugar ya en la práctica de esto. Esto, lo que es esta página es un playground. Un playground es como digámosle, una versión web de lo que ustedes pueden hacer ya en la vida real para que ustedes puedan jugar y empezar a aprender cosas así online, ¿sí? Fíjense las cosas que vamos a jugar acá. Acá, bueno, tienen que loguearse para que los deje jugar. Yo voy a loguear con un mail de los 75 que tengo acá. Y fíjense, acá nos dice que, bueno, esto fue limitado a simplemente 200 columnas por query.
Y acá nos dice cómo empezar a jugar con esto. Bueno, escriban la sentencia que quieran y qué sé yo. Algo que no dije es que estas bases de datos tipo relacionales o SQL se basan en otro lenguaje, que es un lenguaje de consulta de información que se llama justamente SQL. No sé si SQL tiene, es un acrónimo. Structured Query Language. Entonces, es un lenguaje que nos permite de manera estructurada hacer consulta en este tipo de estructuras que están viendo acá y ir consultando la información de esta manera. Fíjense cómo funciona. Hay que aprenderse un par de palabritas claves para hacer o para trabajar con SQL. Hay que aprenderse un par más y luego en base a eso empezar a jugar, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer yo acá. O sea, le voy a dar enter para que ustedes ya vean la respuesta y van a ver cómo funciona. Dice, select asterisco from category limit 10. Esto seguro alguno que otro ya lo sabe, pero bueno, para los que no lo sepan, vamos haciendo como la intro. Select asterisco from, simplemente te estoy diciendo, en realidad, le estoy diciendo desde acá, desde esta tabla, que es la tabla category, si yo voy a la tabla category, me muestra esto, fíjense, una tabla category que tiene category ID, name y las update. Que las update creo que no me lo va a mostrar, claro. Perdón, esta no es, es esta. Categoría ID y name y me da una lista de categorías, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, select asterisco from category y el asterisco significa tráeme todas las columnas, ¿sí? Entonces yo voy a category y veo que tengo columna esta, columna esta. Si yo quiero agarrarme, supongamos, la columna name, acá debería decir, en vez de select asterisco sería select name from category. Y ven que me trae solamente los names, ¿sí? Si yo quiero agarrar, no sé, vamos a City, que va a estar más entretenida. Más o menos. Vamos a Adres. Tal vez Adres está más piola. Sí. Vamos a Adres. Adres, fíjense que tiene más columnas todavía. Entonces yo, por ejemplo, de Adres yo voy a sacar Adres y District. Entonces, select asterisco Adres y District. Creo que lo escribí bien. From Adres, la tabla, no el campo. Límite 10. Entonces hago, me traigo Adres, me traigo District. Y a ver, me podría traer ahorita más. Y me puedo traer el font, por ejemplo. Entonces puedo agarrar y decir, y también traerte font. Y me traigo esas tres, ¿sí? O puedo traerme todo directamente y decir, che, yo quiero todas las columnas y me lo traigo así. Listo, ¿eh? Eso es para obtener información, ¿sí? Y ya nos vamos al tema. A ver, acá yo tenía un par de queries para mostrarles que están interesantes. Bueno, a ver. Esta es la de actor. Se la voy tirando por el chat también. Esta es la de actor, que fíjense, si yo voy a la tabla actor, tengo esto, con nombre y apellido. Entonces yo modifico esto. Ahí, listo. Tengo primer nombre y segundo nombre. Listo. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es empezar a filtrar las cosas y acá empiezan a entrar en juego todos los conceptos que vimos recién de recuperación de información. Puedo agarrar y decir, che, tráeme todas las columnas de actor, pero tráeme solo las filas. Recuerden, esto es columna así en vertical, esto es fila en horizontal. Solo las filas en donde el primer nombre coincida con el nombre Nick. Entonces yo voy a hacer así y me trae que tengo tres nick. Un nick Wolver, un nick Stallone y un nick DeGeneres. ¿Sí? Entonces, con ese where como que yo filtré y dije, solamente tráeme estos de acá. A ver, si quieren podemos filtrar de otra manera. Bueno, también les voy pasando esto para que lo tengan a mano. Podría filtrar, no sé, que el nombre sea Ed. Creo que ahí vi uno que se llamaba Ed. ¿Sí ven? Tengo tres Ed. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profesor. Ok, avancemos más. Y luego, lo que también podemos hacer, además de ir filtrando y consiguiendo la información que quiero, es empezar a, literalmente, justo por eso llaman base de datos relacionales, es empezar a relacionar esa información. Vamos a ver esta query un poquito más en detalle, ¿sí? A ver qué onda. Dice, select asterisco from address. Vamos a address y vemos que address tiene address ID, address 2 district, city ID. Acá tengo otro ID, entonces tengo una clave, algo más. Y con esto ya puedo empezar a jugar. City ID, digo, de City ID, juntámelo con City. Si ustedes van a SQL Joins, o los tipos de joins, van a ver que hay varias formas de hacer esto. Pero sigue esta álgebra relacional, ¿sí? Álgebra de, si no me equivoco, esto se llama, las bases de esto es álgebra de Boole, si no me equivoco. Esto lo estudié en base de datos uno, así que hay cosas capaz que estoy tirando datos de rana. A ver, SQL, álgebra de, a ver si me lo completan. Álgebra relacional. Sí, álgebra relacional. Quédense con álgebra relacional para no dar datos inexactos. Pero bueno, se basa en esto, ¿sí? En este concepto de estos diagramas de Venn, en donde uno se come una parte, otro se come la parte de afuera y así. Y ahora lo que tenemos, fíjense, es lo siguiente. Yo digo, select asterisco por madres. O sea, voy a la tabla de adres y me traigo todas las columnas de la tabla de adres. Y ahora lo que hago es decir, pero juntámelo con la tabla city. Voy a la tabla city y veo que tiene city. Sí, tiene city ID, city, country ID. ¿Sí? Entonces, entonces digo, júntamelo siempre y cuando el valor de City ID, o sea, voy a City, el valor de City ID acá sea el mismo que el valor de address en el campo City ID acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes presten atención, o sea, Alberta 347 Misakila Drive, perdón, ¿qué hay de City ID tenía este? City ID 300. Entonces voy a City ID, bueno, busquemos, después cuando aparezca el 300 lo van a ver. Hago esta query, lo limité a 5. A ver. Mira, City ID, esta, la primera. ¿Ven? Me junto el City ID de la tabla City con el de esta tabla. Para que no esté esto repetido, ustedes pueden decir qué campos quieren específicamente, ¿sí? Profe, me tengo que retirar, luego consulta TV para la próxima clase. No hay drama, Tommy, anda, éxitos, buen fin de todos. Buen fin de vos, Tommy, los otros se quedan, no se vayan. Nos Em, vemos. este, Pero bueno, a esta también se la voy tirando para el chat porque la tengan. De esta forma como que pueden juntar tablas, ¿entienden? Pueden como que empezar a darle sentido al álgebra relacional como tal, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería pedir es que agarren y ahora tómense 10 minutitos para probar a hacer esto. 10 o 15 minutitos para probar de, busquen en estas tablas alguna relación a través de primary key y foreign key y a partir de eso traten de juntar las cosas como hice acá yo. Después pueden, si quieren, agregarle acá un where, sí, where address es igual a ese campo particular y así. ¿En qué parte puedo ver las tablas? Acá a la izquierda están las tablas, le haces clic y te aparece como un pop-up que te muestra la tabla en detalle. Así que bueno, les dejo para que entren acá. Así que pongan en Postgres, por favor, para que los ejemplos que estemos viendo tengan sentido y puedan replicarlos. Pero bueno, hagan algo así, pero no con la tabla City y la tabla Adre, sino con cualquier otra para ver cómo funciona y después me lo muestran, ¿sí? Dediquémonos 10 15 minutitos a esto y nada. Yo estoy acá, cualquier cosa me muteo, pero estoy escuchando, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que agarrar y buscar de estas tablas una relación parecida a esta que vi yo, que vi acá entre Adres y City.
y City, perdón. Vi que había una clave común entre ambas y las traté de unir y ver que me devuelve la tabla. Y cuando hagan eso me avisan. ¿Se entiende?
¿Pudieron, chicos? Hola. Yo no pude. A ver, el resto, ¿cómo le fue a ver? Si alguno pudo, a ver si puede compartir. No entendí, yo solo seguí la consigna del sitio. A ver. A ver si alguno pudo, si no, se los muestro yo. Era más. O capaz que yo expliqué muy mal, una de dos. Esta sintaxis me mata. No hay drama, no hay drama. A ver, les muestro yo un ejemplo para que más o menos se hagan una idea de lo que les pedían. Fíjense. Lo pueden dejar ahí, así lo tienen como modelo. Simple, supongamos. Customer. Customer tiene Store ID, por ejemplo. No sé, el primero que agarre de suerte. Entonces puedo juntar Customer y Store ID. Vamos a Store ID. Perdón, a Store. No está Store acá. Capaz que esto nos da una versión limitada. A ver, busquemos una que esté. Actor. Tiene Actor ID. Y supongo que Actor Movie tiene el mismo que Actor ID, así que no me gusta mucho. Busquemos otro ejemplito. Payment. Payment tiene Customer ID y tengo acá Customer. Entonces puedo acá juntar las cosas. Ahí está, ahí me gustó. Entonces básicamente lo que podría hacer es algo así. Agarro y digo, select, esto lo voy a borrar después, así que no le presté mucha atención. Select asterisco from payment, o sea, esto de acá. Y payment tiene algo que se llama Customer ID. Entonces lo puedo juntar con la tabla Customer. ¿Sí? Entonces digo, y join Customer on payment punto. Y punto significa el atributo de la tabla payment. Entonces yo quiero de payment customer ID. Entonces agarro este de acá, en donde payment.customer ID sea igual a customer.customer ID. Esto no iría y vemos que no devuelve. Y ahí junté dos tablas. Eso es a lo que apuntábamos nosotros, a juntar esas dos tablas. A ver, select asterisk from actor, join film actor on actor ID, film actor ID. Esto tiene sentido. O sea, a priori lo leo y tiene sentido. Veamos qué onda. Submit. Ahí estamos. ¿Ven? Penélope, Guinness y ahí juntaste dos tablas, ¿sí? Está perfecto. Eso es lo que había que hacer. Era simplemente eso. ¿Les parece, les parece que tiene algo de sentido ahí? Ok, avancemos más. Que estamos un poco atrasados con tiempo, pero bueno, no pasa nada. Después hay otra cosa que llaman DBMS en este contexto. DBMS es la sigla de Database Management System, que son simplemente interfaces que nos permiten a nosotros interactuar con la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, para Postgres, una muy conocida es pgadmin, que ahora se las voy a mostrar. Entonces tenemos nuestra base de datos, tenemos el DBMS y nosotros lo que hacemos es hablar con el DBMS, internamente el DBMS habla con la base de datos.
Ustedes van a pensar que están hablando con la base de datos cuando utilizan pgadmin, pero en realidad es el DBMS el que está interactuando con ustedes, ¿sí? pgadmin como tal. Es lo que nos permite a nosotros hacer esta administración de queries y de manera visual tener una interfaz gráfica para hacer distintas tareas en la base de datos, ¿sí? Crear tablas, tirar queries, configurar permisos, copia de seguridad, etcétera, lo que ustedes quieran. Y para instalarlo deberían seguir este link, que esto quiero que lo hagan para la clase que viene. Ahí está el link. Ustedes entran acá, van a ver esto acá y eligen dónde lo quieren ejecutar. Supongo que si están en Linux van a elegir alguna distro de Linux o el paquete de apt. Yo, por ejemplo, acá estoy en Mac, le di a este. O bueno, pueden crearlo del código fuente que no se lo recomiendo porque sería más complejo. Pero con eso ya tienen este tipo de interfaz, fíjense. Esto es pgadmin. Demora un poquitito en cargar porque es una herramienta bastante picante. Y algo así es. Fíjense, acá tengo lista. Tengo, a ver, base de datos de Python. Supongo que la contraseña será esta. Sí, golazo. Y fíjense, acá yo puedo ver mis tablas. Tengo una tabla clientes en donde puedo hacerle clic derecho, Query Tool, Scripts. Profe, em, no se lo puede ver. Ay, perdón. Perdón. Estoy compartiendo el Chrome. Comparto toda la pantalla. Ahí lo pueden ver. Ahora sí. A ver, déjeme que le voy a hacer el proceso este nuevo para que no entre acá Ah, Admin y empezó a cargar. Y ahí tengo mi server, ¿sí? Y acá tengo, por ejemplo, la base de datos de Python esta. Yo quiero entrar acá, me pide contraseña, entro y acá ya tengo mis tablas y todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo para la tabla cliente, si yo la quiero ver, fíjense que como el esquema, ¿no? Tenemos varios elementos en esquemas, en public, en tables, recién está clientes. Entonces acá lo que puedo hacer es view, por ejemplo, las primeras 100 rows y esto se va a ejecutar acá. Ven que hace de nuevo un select asterisk from por abajo y no me muestra nada porque está vacía. Tiene sentido. A ver si el producto está populada. View first. Ahí está. Bueno, tengo un elemento que se llama casa fachera. ¿Sí? Si quiero insertar algo, puedo hacer algo así como clic derecho, scripts, insert script, insert into productos, name y el value le puedo poner, no sé, casa super fachera. A ver si se ejecuta bien ahí. Me dice que salió todo bien. Entonces, si yo vuelvo a esta query y la ejecuto, tengo estos dos campos en la tabla, ¿sí? Y puedo empezar a crear tablas más complejas con private key, etcétera, etcétera. Pero funciona así, es bastante simple cómo utilizarlo a nivel interfaz. Es bastante cómodo. Capaz que ustedes no lo tienen así en oscurito, yo porque creo que le puse el tema oscuro. Si le aparece el claro y tienen las luces apagadas, les va a reventar los ojos porque es bastante brilloso cuando se ve así todo blanco. Pero bueno, así ustedes tienen, por ejemplo, yo en la base de datos Python tengo esto. Y acá, a su vez, en este servidor, perdón, tengo estas dos bases de datos. Esta de Postgre y esta de test, que no sé ni qué tendré ahí. Pero bueno, ustedes pueden empezar ahí a entrar y empezar a meterse. Acá no quiero como que hacer em, una explicación más profunda por el hecho de que básicamente, esta estructura va a depender del motor que utilicen ustedes. Yo acá les estoy mostrando Postgres. Pueden utilizar SQL, pueden utilizar MySQL, pueden utilizar cualquier otro y va a ir cambiando, ¿sí? Entonces eso es algo que estaría bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, acá les puse un poquito lo de las alternativas que tenemos. Por ejemplo, tenemos alternativas a la base de datos no SQL, como por ejemplo MongoDB, que es una súper conocida. Y acá el formato de MongoDB es bastante parecido a los JSON, MongoDB. ¿Ven? Así más o menos se guarda la info acá. A ver si tengo un ejemplo allí. Que bueno, acá no está formateado, pero si le pasan un formatter va a aparecer algo más o menos así. ¿Ven?
con esta estructura, ¿ven? Bastante parecido a un JSON o un diccionario de Python. Luego también tenemos base de datos en la nube, que son, por ejemplo, esos ya son servicios que nos permiten abstraernos a nosotros de tener nuestro servidor corriendo 24/7 en nuestra casa y si se nos corta la luz, que nada, tengamos que ver qué hacemos con la info, tener que comprar un UPS, un grupo electrógeno y todo eso. Ahí en un chat. Ya lo instalé, genial. A ver, perdón, Álvaro, no había visto el mensaje, no tengo con el chat abierto. Em, Pero bueno, esto se utiliza mucho. Esto realmente es todo un mundo. Hay muchísima tela para cortar acá. Y hay gente que se dedica exclusivamente a hacer manejo de base de datos en la nube. Es como si fuese un rol programador, gente que hace esto, gente que hace otra cosa y así. Em, pero bueno, los más conocidos son AWS, Google Cloud, Azure. Y bueno, esto depende mucho de el contexto en el que estén ustedes, la demanda que tenga su empresa, las necesidades que tengan, lo que quieran hacer, lo que no quieran hacer, etcétera. Es como que esto va a ser ya muy personalizado para sus casos en particular, ¿se entienden? Y luego, en Python particularmente, tenemos una manera de interactuar también con la base de datos, que es a través de PsychoPG2. PsychoPG2 nos da una interfaz y esto se conoce también como ORM, que nos permite, bueno, Psycho no sé si es un ORM como tal, pero hay algo, a ver, déjame que vea, hay algo que existe en el mundo de las bases de datos que se llaman los ORM, que son las siglas de eh, Oriented, perdón, Object Relational Map, si no me equivoco, ORM, acrónimo. Object Relational Mapping, ¿sí? Que es algo que nos mapea nuestra base de datos al código de objetos. Entonces con esto nos olvidamos de todo eso que habíamos hablado de base de datos orientada a objetos, porque es como que las tablas las pensamos como objeto en el código y los objetos los pensamos como tablas. Esta es la clase número 4 por ejemplo. Acá les puse un pequeño, bueno, acá hay un tutorial así en detalle de esto. Pero acá les puse, por ejemplo, cómo hacer una pequeña conexión a una base de datos desde Python. Fíjense. Importo esta librería, psycopg, me conecto y le voy a pedir algunas credenciales, una password, un puerto. Este puerto creo que va a ser siempre el mismo, a no sé que usted lo cambie a mano. Host y database. El database test, por ejemplo, es esto que les muestro yo acá. Esto de test se conectaría a esta. Si yo quiero que se conecte a esta, debería poner Postgres, porque así se llama. Es más fácil que leer SQL, es obvio. Pero acá lo que hacemos es insertar SQL. Este no es un ORM. Este lo que hace es insertar el SQL directamente como si lo estuviésemos haciendo desde pgadmin. Entonces, por ejemplo, me crea un cursor, ese cursor le digo, ejecuta esta sentencia, esta sentencia tira todo esto, guarda esta info, entonces comité esta info, ejecuta esta otra sentencia, ¿ven? Y acá puedo concatenar con esta sintaxis los valores que están acá. Y puedo, por ejemplo, popular la tabla clientes con esta info. Em, Puedo hacer un fetch de la data si quiero y hacer un select asterisco from y así un montón de cosas. Esto de test creo que es el ambiente virtual, si no me equivoco. Está ahí. Acá está el tutorial ya en detalle con todos las cuestiones estas para seguirlo si quieren ir más a lo más paso a paso. Si quieren yo les paso el script completo para que ustedes lo tengan a mano y jueguen en base a eso. Pero es bastante simple de utilizar. No es muy complejo. Acá de nuevo. Bueno, y acá yo le hago también el setup si quieren para levantar un ambiente virtual, instalarse la librería en ese ambiente virtual, especificar sus parámetros de conexión, conectarse a esos parámetros. Y ya por último, esto es lo mismo a lo que ustedes veían em, con los archivos. ¿Vieron el close, archivo.close o el with open que se cerraba solo? Acá es lo mismo. Para evitar memory leaks, ustedes deberían ser capaces de cerrar su cursor, ¿sí? Em, para, bueno, no, evitar memory leaks y qué sé yo. Esta es la actividad que les quiero dejar. A ver si la paso por acá. Después está en la plataforma cualquier cosa, pero para que ustedes la tengan a mano.
Y es bastante simple, o sea, es hacer una base de datos con pgadmin, o sea, create new database, como les mostré. Se conectan desde Python con los parámetros como está acá en las diapos. Créense dos tablas, idealmente con mínimo de tres columnas para que tenga algo. Em, Consultan la info, muestran esas consultas con un fetch, o sea, con el fetch este que está acá. A ver, ¿dónde estamos? Este de acá. ¿Ven? Fetch one, select asterisk from, y bueno, acá le puse un where, pero le pueden sacar el where y fetchear todo si quieren. Modificar algo, es decir, hacer un update, y luego mostrar los datos actualizados. Estaría bueno que ustedes sigan este flujo así con comentarios. Fetch, pre-update. Hacen el fetch. O el select asterisk from. Luego update. Hacen el update. Luego el select, el fetch post update. Y muestran el post. Y bueno, esto es opcional, hacer un join. O sea, hacer que estas dos tablas se puedan comunicar con un join. Se lo dejo opcional para no complicársela y para que no sea muy complejo. Pero lo ideal es que ustedes puedan hacer con esto que tienen acá, más el tutorial ese que les posee, llegar a seguir estos pasos y más o menos ya tener esa práctica de consultar la base de datos, actualizarla, insertar datos, etc, etc, etc. Que no es algo complejo, simplemente es probar y, y si rompen la base de datos no va a quemar nada porque son bases de datos de prueba, lo que están haciendo ustedes, así que jueguen, toqueten todo lo que quieran, rompan si tienen que romper, que no pasa nada, ¿sí? A hacer la gran Dev Junior, ¿sí? ¿Alguna duda ahí, chicos? Ah, explica el meme. Ok. El meme ese viene del delete sin where. Vos cuando haces un delete en una base de datos de SQL, lo que tienes que hacer es eh, de estas cosas. Cuando es el delete sin where, hice un delete sin where y olvidé de poner el where. Es porque vos cuando, fíjate, delete in SQL. El delete statement en SQL funciona así. Delete from table where condition. ¿Qué pasa? Si vos no pones el where acá, borras todos los registros. Capaz que vos querés borrar, no sé, delete from customer se llama esta tabla, where customer name equals esto. Pero si vos no pones el where y te olvidas de poner el where, se borran todos los registros y no hay vuelta atrás. Acá no hay un control Z. Sí tiene un backup buenísimo, pero, o sea, el delete sin lo debería haber hecho justo después de hacer el backup para no perder datos, ¿me entendés? Entonces, es de ahí donde viene que los Dev Junior tiran el delete sin y rompen toda la base de datos o para todo porque no hay vuelta atrás de esto. Una vez que lo haces, chao, fuiste. Por eso, cada vez que hagan un delete, esto si quieren tatúenselo, acuérdense de poner un where. Acuérdense de poner un where porque si no, van a tener problemas laborales, ¿sí? Pero bueno, es de ahí donde viene el meme. Y ustedes ponen delete, where, meme, y van a ver todos los memes que hacen acá y todo respecto al delete meme. Es el caso de una chica que trabajaba en una clínica y le borró la base de datos, pero lo hizo a propósito, porque no le habían pagado y la habían despedido. Después dijo, a ver, yo no sé si era, sí, seguramente era programadora. Ella me decía que se encargaba de automatizar, que toque el otro, no le pidió un aumento, la despidieron y ella de resentimiento agarró y le borró toda la base de datos. Claro, tenía la empresa muchos archivos en papel y todo lo que tenía lo había automatizado él. Después se apiadó de ella y le devolvió la base de datos, pero después de 2 o 3 días, por los pacientes, no por el empresario. No, y además, bueno, hay que tener cierta responsabilidad social en esos casos y bueno, obviamente para eso también se implementan políticas de backup, políticas de resguardo de información, periodicidad de los backups, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya eso ya va a cada realidad. A ver, chicos, les tomo asistencia y ya los libero, que fue una clase súper teórica, pero espero que la práctica la puedan hacer con esta teoría. Tommy, le pongo el presente porque si nos mostró el ejercicio que estaba bien. Alexis recién habló. Facu, ¿estás por ahí? Ahora, déjeme que abra el chat, a ver si hablo por el chat ahí. Sí, Bueno, sí, profe, todavía no. de una. Genial. Alan, ¿está por ahí, no? Sí, creo que habló un par de veces. Ahí estamos.
Álvaro también habló bastante hoy. Álvaro. Amir también creo que estaba por ahí, recién escribió, creo, si no me equivoco, lo vi por ahí. Ahí estamos. Leonida Alemán González, ¿está por ahí? Parece que no. Y Juan, sí está, ¿no? Juan. Presente, profe. ¿Falta alguien, chicos? ¿O ahí cubrí todos? ¿Alguien no nombre? No, estamos todos. Acabo de contar y estamos todos. Así que bueno, chicos, espero que tengan un lindo fin de semana. Ya nos estamos viendo el sábado que viene. Denme un segundo antes que se me vayan. Ah, Profe, espere. O sea, eh, a- habilitó los trabajos porque yo solo veo que la clase uno, clase 2, clase 3, clase 4 están atascados, digamos, están bloqueados. ¿cómo que están bloqueados? O sea, yo voy a la área personal Ah, y yo capaz que veo, no está actualizada la fecha de entrega. Se me hace que es eso, che. Ahí o lo sea, actualizo. yo veo clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Ah, clase 3 y clase 4 no están disponibles. Ah, no, perdón, ya sé que no las puse visibles al público. Eso háganme acordar por el grupo, porfa. Ahora los actualizo, pero si ustedes están durante la semana y lo ven así, tienen un mensajito y lo pongo visible. Bueno, Ahí tienen los PowerPoint, ahí tienen el contenido que yo les muestro en la clase, ahí tienen los links y todo eso que vemos durante la clase, así que es sí, importante pero que... eh, lo que dice arriba de, por ejemplo, en clase uno dice variable y tipo de datos, eso supone que se tiene que cliquear. Es un mm, link. no, o si, fíjate si, o sea, que el que haga no te va a llevar a ningún lado malo porque eso lo hice yo, así que tranqui. Capaz que te abre ¿Puedo una compartir carpeta. pantalla? Sí, sí. Capaz que te abre una carpeta, a ver, o host. Esto se debe cliquear. Eso no. Eso es simplemente una descripción. Lo de abajo, material de la clase donde tenés que cliquear Ah, ok. y ahí llegas al punto ese. Este es el trabajo, ¿no? Sí. Ese es Ah, el PowerPoint y bueno, así con cada clase. Ahora yo les habilito para que ustedes puedan ver lo otro. Perdón, la verdad se me pasó. sí, este no está Ahí acreditado está. tampoco. Y la clase que viene vamos a empezar a ver un poquito de desarrollo web que está interesante, o por lo menos a mí me gusta mucho, y ya se va a poner un poquito más interesante el curso en términos prácticos. Van a empezar a aplicar cosas más interesantes. Pero bueno, ya nos vemos el sábado que viene y vamos con eso con todo. Nos vemos, profe. Nos vemos chicos, que tengan un gran fin de semana. Estamos hablando cualquier cosa por WhatsApp. Abrazo grande.